Muy buenos días, don Dago. Muy buenos días a todos los que le escuchan y le ven. Bueno, está un resumen muy importante y algo que hay que confirmar es que estos son datos oficiales. Eso hay que reconocerlo también, que la información sigue manejándose públicamente. Con las reservas internacionales netas, lastimosamente, el año anterior fue el único año en los últimos 9 años donde Honduras, como Estado, queda de reservas. Siempre Honduras venía acumulando reservas, pero en el año anterior hubo una pérdida. Y si comparamos el cierre de diciembre del 2021 con el cierre de enero de este año, se han perdido alrededor de 338 millones de dólares. Claro que el precio de combustible en los últimos 12 meses ha estado alto y eso presiona en el uso de reservas, pero también están dos factores que son originados por decisiones políticas de este gobierno, que es el uso de reservas para financiar el gobierno central, algo que dejó de hacerse por lo menos hace 30 años, porque los estudios concluyeron que era algo funesto para un país. Se debilita una institución como un banco central y eso afecta a una presión a la inflación, que hoy en día es para mí uno de los retos más grandes de este gobierno. Además de que se ha creado mucha incertidumbre, porque desde el año pasado, también como política pública de este gobierno, la gente que necesita dólares o las empresas que necesitan dólares para pagar sus importaciones y generar ventas ha estado limitada. Y cuando se limita la venta de dólares, pues las empresas o las personas tienden a acumular dólares por el temor de que no las puedan encontrar en el futuro. Entonces esas decisiones también de política pública al interior de nuestro gobierno han creado incertidumbre y también es una de las razones por las cuales se pierden reservas. Luego, y escuchaba antes de la entrevista, el tema de la deuda, y a mí me sigue impresionando cómo autoridades siguen hablando de que, o cuestionando que la deuda es mala, o que la deuda fue mala, pero es impresionante la contratación de deuda que ya hicieron en su primer año de gobierno y que tienen estimado hacer en su segundo año de gobierno. Y aquí tomamos un documento interno de CEFIN y de CH, que es el marco macro fiscal de mediano plazo. Y ahí podemos ver cómo el año anterior contrataron deuda por casi 50,000 millones de lempiras. Y tienen estimado contratar para este año un poco más de 37,000 millones de lempiras, para que en 2 años se haya contratado deuda por casi 90,000 millones de lempiras. Y si usted hace un cálculo de cómo estaba la deuda en el 2021 y cómo va a estar 2 años después, en los primeros 2 años de este gobierno, la deuda va a aumentar 23%. Eso es un aumento bien alto y que en lempiras representa casi 90,000 millones de lempiras. Y habrá que ver, como escuchaba, el impacto de esa deuda. Si va para gasto corriente, sueldo y salario, si va para pagar deuda o si va para inversión pública. Perdón. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en finanzas y de estar en Banco Central, el Estado tuvo que pagar deuda y para ello nunca se escuchó una queja de que había que pagar deuda y tampoco se recurrió al Banco Central, para pedir reservas y pagar deuda. ¿Qué es lo que se hizo en los últimos años? Se manejó la credibilidad del Estado a través de evaluaciones de riesgo país, a través de acuerdos con el FMI, y eso permitió tener acceso a otras fuentes de financiamiento, no solo los multilaterales, sino los bonos soberanos, a mejores condiciones, es decir, menores tasas de interés y mayor plazo. Por eso yo sigo sugiriendo que este gobierno no debe de dejar por fuera uno de sus compromisos, que era tener un acuerdo con el FMI. Le gana credibilidad, además de que le gana financiamiento muy, pero muy barato. Y bueno,
cuando se cuestiona si la deuda tiene un impacto o no, pues aquí vemos que el año anterior se contrataron más o menos 50.000 millones de lempiras y la inversión pública fue menos del 40%. Y para este año es impresionante ver el reporte que, a pesar de tener un saldo en caja al cierre de enero de más de 24.000 millones de lempiras en efectivo, estando la gente con grandes necesidades de medicinas, estando la gente con grandes necesidades de seguridad, estando las personas con los productores con grandes necesidades de mejoras en las carreteras o en las calles secundarias que accesan a las fincas, y estando la gente comprando comida carísima y teniendo los productores descuidados, pudiendo subsidiar el precio de estos productos para que haya por lo menos alimentos básicos a precios accesibles, vemos que la caja del Tesoro al cierre de enero fue de más de 24.000 millones de lempiras. Pero sí, lo que más me impresiona es que en este primer mes, perdón, Dago, cierro aquí, la primera parte es cero inversión pública. El año anterior dijeron que era porque venían llegando y necesitaban acoplarse, que para mí es una excusa inválida porque tuvieron 12 años de estarse presentando como una propuesta o alternativa de gobierno, y hoy no sé cuál es la excusa que darán, pero es impresionante que a esta fecha, pasado un mes, la inversión pública sea cero, y ahí se dejan de crear oportunidades de empleo para la gente, que es la segunda o entre las dos primeras cosas que la gente pide hoy: oportunidades de trabajo y alimentos, precios de los alimentos accesibles. ¿Me escucho, Bernardo? Bueno, justamente la presidenta del Banco Central en el reportaje de Fernando Banega decía que había una inversión, se había destinado fondos para la inversión pública de más de 70.000 millones de lempiras. Es decir, de esos 70.000 millones de lempiras, hasta este momento no hay ninguna ejecución. Imagínese usted, y en primer lugar, esos 70.000 no son así, porque lleva un componente de gasto social, que es bueno, pero no es inversión. Y usted puede escuchar las declaraciones que ellos daban cuando eran oposición, siempre cuestionando que había que separar la inversión pública, en infraestructura o la inversión dura, es aquella inversión donde el Estado hace una mejora y le genera un bien a las personas o a las empresas. Y había que separarlo de la inversión social. Hoy ellos cambian el discurso, le meten todo de un solo, suman 75.000, pero la verdad que se separa alrededor de 25.000 millones de inversión dura y el resto inversión en gasto social. Pero imagínese usted que esto que le estoy diciendo queda en el aire porque ni siquiera la inversión en gasto social la han ejecutado. Hemos escuchado esta semana que las clases empezaron y es lamentable que ni siquiera la merienda se haya activado, que ni siquiera las instalaciones se hayan mejorado. Si usted mirara inversión en las instalaciones y si usted mirara inversión en el gasto social como la merienda, usted estuviera viendo en ese reporte que la inversión no fuese cero, sino que hubiese sido algo más. Y me decía un exministro de Educación, Don Marlon Scott, una persona con que tuvimos la oportunidad de trabajar, siendo de otro partido, pero que trabajó muy ordenadamente cuando fuimos ministros de Finanzas, y decía: los padres requieren escuela, y suena difícil decirlo, en primer lugar, para que el niño vaya a comer. En segundo lugar, para que los padres tengan un lugar donde dejar al niño mientras los padres van a buscar el pan del día. Entonces es una pena que todavía no se haya iniciado en todo el país las clases. Es una pena que, teniendo tanto efectivo y tanto dinero el Estado, no invierte en arreglar las escuelas que dijeron que lo iban a arreglar, y es lamentable que, teniendo dinero, y es lamentable que se discutió y se paralizó por casi un mes la aprobación del presupuesto, precisamente cuestionando esas grandes partidas, y que al final dijeron que era necesario, y que al final se aprobó, pero que 30 días después es lamentable que ni siquiera la merienda escolar se esté pagando en las escuelas. Esos son ejemplos de inversión pública dura y gasto social
Que no lo han hecho, lo demuestra el reporte, donde la inversión pública el día 31 de enero es o fue cero. Cero. ¿Cómo explicar el hecho, en el caso de la deuda pública, un aumento de más de 3.000 millones de dólares, pero teniendo también efectivo en caja? Es decir, hasta esta fecha, hasta finales de enero, el gobierno tenía disponibles en la Tesorería General de la República más de 24.000 millones de lempiras. Matemática simple, don Dago. Mire que en diciembre del 21, es decir, el último año del gobierno anterior, el saldo en caja eran alrededor de 5.700 millones. Digamos que eran 6.000 millones, para poner un número más fácil de sumar y restar en el aire. Y terminaron con 19.410 millones, pongámosle más o menos 20.000 millones. ¿Ok? Terminaron con 14.000 millones más. ¿Ok? Quiere decir que alrededor del 30% de la deuda que contrataron no la usaron. Y eso también es un daño a las finanzas públicas, porque el Estado contrata deuda, paga intereses, que tanto reclaman y se quejan de las condiciones, pero este gobierno viene, contrata una deuda, paga intereses y no la usa toda. Y le quedan, al cierre del año pasado, un saldo en caja de casi 20.000 millones de lempiras. Sí. Yo le aseguro que en una empresa, al tesorero le puede costar su puesto de trabajo, contratar deuda y terminar el año sin usarla y estar pagando intereses. Aquí habría que preguntarles a ellos cuál es la estrategia de contratar deuda, de ampliar los presupuestos y de no ejecutar el presupuesto de gasto, ni siquiera el de inversión pública, que genera empleo directo, y acumular esos saldos en caja. Habría que consultarles a ellos cuál es la estrategia, el por qué quieren o están acumulando tanto dinero en efectivo. ¿A qué obedece la caída de las reservas internacionales? Solo en enero 338 millones menos de las reservas. Se ubicaron a finales de enero en 8.340 millones y en diciembre cerraron a 8.678 millones de dólares. ¿Por qué esa caída del 4%? Sí, vale aclarar, don Dago, que esos 338 millones de dólares menos es en un periodo de 13 meses. Si usted solo toma enero, sí, la pérdida han sido de más de 100 millones. Entonces, qué interesante que en un mes se ha perdido casi el 33% de toda la pérdida. En un mes. Bueno, y eso que estamos en un mes alto en exportaciones. Estamos en un mes donde hay más flujo o entrada de dólares, producto de la exportación del café, del melón, de la ocra, que inicia camarón. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento donde entran más dólares, estamos viendo una significativa pérdida de reservas. Yo insisto, y aquí tenemos menos precios de combustible que los que se tuvo el año anterior. Para mí tiene que ver mucho con certidumbre. Los mensajes que da el gobierno, el irrespeto a la propiedad privada, el no accionar ante las invasiones, eso crea mucha desconfianza e incertidumbre. Y lo que le decía, desde marzo del año pasado, las personas y las empresas dejaron de recibir o de poder comprar o adquirir los dólares que ocupaban. Hoy a las empresas y a las personas les toma más días comprar los dólares que antes compraban en un día. Y eso genera incertidumbre. Entonces, ¿qué haría usted si usted tiene una necesidad de dólares y no las consigue el mismo día? Usted empieza a especular y usted empieza a comprar desde antes. Y usted le quita la oportunidad de los dólares al que realmente lo ocupa en el momento. Eso se llama incertidumbre. Y es una pena porque se había dejado el mercado interbancario de divisas desarrollado, no digo perfecto, pero sí desarrollado, pero hubieron cambios a partir de marzo que vinieron a causar estos problemas. En mi opinión, tiene que ver mucho la incertidumbre. Es decir, en este momento hay escasez de dólares en el mercado.
Eso es lo triste, don Dado, que no hay escasez de dólares, porque el nivel de reservas, a pesar de que se han perdido reservas, a pesar de que han usado para financiar el gobierno central y crear más presión de la inflación, sigue habiendo reservas. Eso es lo más lamentable. Eso es lo más lamentable, que sigue habiendo reservas. Y usted mira, por otro lado, que no tiene lógica, que el empira se aprecia. Entonces usted mira que el dólar cada día vale menos, pero usted no puede adquirir los dólares que usted quiere. Sí. No cuadra la ecuación. O sea, ¿cómo es posible que el dólar cada día valga menos, pero yo no puedo adquirir los dólares que quiero? Sí. Finalmente, entonces, licenciado, sí. Bajo este contexto, es decir, una caída de la inversión, también de la inversión extranjera, no hubo inversión extranjera, por otro lado, y baja ejecución presupuestaria, baja inversión pública, ¿esta tendencia va a seguir o qué podemos esperar en lo que resta, por lo menos del primer semestre de este año, digamos? Mire, hablando con la verdad, al tercer trimestre, que es el último reporte que tiene la autoridad monetaria, el tercer trimestre del año anterior, es decir, al 30 de septiembre del año anterior, los datos reflejan que la inversión extranjera directa aumentó. Sí. Lo que sí refleja es que el 80% de ese aumento fue reinversión. Y que conste, don Dago, yo no voy a venir aquí a hablar y querer engañar a la gente, creyendo que la gente no piensa, diciendo que la reinversión es mala, como era un discurso cuando el hoy gobierno era oposición, decía que la reinversión era mala, que lo que se ocupaba era nueva inversión, y que la reinversión era mala, que no era buena. Hoy vemos que el 80% de esa inversión extranjera directa es reinversión. Para mí sigue siendo positivo, porque quiere decir que un inversionista extranjero generó utilidades en Honduras y las reinvirtió en vez de llevárselas todas. Ahora habrá que ver cuál es el reporte al final del año, que terminó el año anterior. Ahora, ya hemos escuchado, hemos visto, hemos analizado que todas las proyecciones indican que el mundo, la mayoría de los países del mundo van a crecer menos este año. Y ahí va la región de América Latina, y ahí va Centroamérica, y ahí va Honduras. Quiere decir que las oportunidades de empleo cada vez van a ser más escasas. Y es lamentable que si el gobierno aporta más o menos el 20% de los empleos, es decir, de cada 100 empleos, 20, es lamentable que no ejecute la inversión pública, porque es a través de la inversión pública que genera trabajo. Y bueno, vimos que el año anterior hubieron cierres de empleos en Maquila, vimos que el año anterior, en vez de crear empleos como fue una promesa de campaña, ni siquiera se cuidó los empleos que ya existían, y al final del año se terminó con menos empleos de los que había. ¿Y este año cuál es la expectativa en torno a la generación de empleo? Para mí va a ser bien difícil, por lo que le mencionaba, los principales socios de Honduras van a crecer menos, tal vez Estados Unidos no va a sentir tan fuerte la caída de la actividad económica, pero sí va a crecer menos, Centroamérica también, y la zona euro sí está fuertemente golpeada. Eso quiere decir que las empresas van a vender menos, van a haber menos oportunidades de nuevos empleos, cuidado, y algunas empresas cierran empleos, y unido a que el Estado no ejecuta la inversión pública, pues tampoco ofrece empleos. Entonces este año las oportunidades de empleo, me parece a mí, lastimosamente van a ser menores, y la inflación va a seguir fuera del rango meta del Banco Central, que hoy en día es poco más del doble de la meta promedio del Banco Central de Honduras. ¿Qué deberá hacerse en los próximos meses para mejorar ese nivel de ejecución en el tema de inversión pública, el tema de ejecución en general del presupuesto? Tiene que ejecutarse, el presupuesto ya está autorizado, el presupuesto es ley, hay que hacer que las personas hagan su trabajo. Se es un servidor público cuando está el gobierno, o sea que desde temprano hasta acostarse hay que servir a la gente, y el gobierno debe dar mucha certidumbre con su mensaje para que el sector privado, tanto nacional como extranjero, decida o deje de posponer sus inversiones, porque oportunidades siempre hay en el país. La gente ocupa trabajo y la gente ocupa que las autoridades controlen la inflación. Solamente los alimentos medidos por la autoridad
ha crecido 17% en los últimos 12 meses. Más o menos, un poco más en la canasta básica, el precio de la canasta básica es de 8.000 millones. Con el nuevo salario mínimo, podríamos decir, el nuevo salario mínimo promedio, podemos decir que la comida abarca casi el 75% del salario mínimo, nuevo, aumentado. Y eso realmente es crítico. ¿Y qué impacto va a tener el salario mínimo, este aumento del 9.8%? Mire qué interesante su pregunta, ¿verdad? Porque usted tiene aquí dos caras de la moneda. Y eso hay que decirlo siempre. La gente se lo merece. ¿Por qué se lo merece? Porque el Estado no ha podido cumplir con lo que dice la ley del BCH, mantener el valor al interno de la moneda. Es una obligación. No es que le están preguntando si quiere o no quiere. Es una obligación. Y como el Estado no lo ha hecho, pues entonces vienen estas presiones justas de la gente pidiendo aumento de salario. Ahora, por el otro lado, las empresas tienen que aumentar su gasto. Y dirían, bueno, pues si aumentan las ventas, no hay problema, porque yo cubro con más ventas los gastos. Pero las empresas no van a vender más cuando usted está en un ciclo de alta inflación. ¿Por qué? Porque las personas y las empresas pierden poder adquisitivo. Entonces se vuelve un círculo vicioso muy peligroso. Por eso para el Estado es carísimo no controlar la inflación, porque vienen todas estas presiones justas de aumento de salario. Se lo pongo desde el punto de vista del gobierno. Al gobierno le sale caro la inflación porque el día de mañana su presupuesto tiene que ser más alto, porque más o menos la mitad del presupuesto, que son salarios, tiene que llevar un 10% más. Imagínense, para cubrir el aumento del salario. Luego tiene que aumentar el gasto de compra de bienes y servicios porque va implícito en la inflación. Al gobierno le sale caro, no digamos a las personas, no digamos a las empresas. Entonces, por eso, el gobierno debe de controlar la inflación porque si no, el otro año, el aumento del salario mínimo también va a rondar por ese valor. Y va a ser duro para las empresas, micro, pequeñas, medianas empresas. Muy bien. Licenciado, muchísimas gracias por compartir con usted, con nosotros y con nuestra enorme audiencia sus opiniones en torno a estos temas. Muy buenos días. Muchas gracias, don Davos. Siempre es un placer conversar con usted y, como dice usted, con su enorme audiencia. Saludos.